proporcionalidad. Proporciones convertidas en porcentajes para cada uno de ellos. Vuelvo a repetir. Si para la soya es 20 gramos, es el equivalente al 20%. Si para la quinoa es 40 gramos, es el equivalente a 40%. En el caso de las habas, 40 gramos es el equivalente al 40%. Sumando también me sale un 100%. Ustedes dirán, ¿en qué momento? Si esa es la formulación, ¿en qué momento considero, por ejemplo, el azúcar? Considero, por ejemplo, a la levadura. Considero, por ejemplo, bueno, a la mantequilla. Si fuese para un producto de panificación, obviamente en los porcentajes establecidos, pero estos deben de ser los más predominantes, bajo la cantidad de grasa, bajo la cantidad de azúcar respecto a lo normal. Obviamente no voy a querer pues una galleta ideal, llamemos así, ideal tecnológicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque allí los resultados se van a sesgar frente a la proporción ya no de aporte de proteínas, sino de aporte de carbohidratos o de aporte de grasas. Entonces la información que vamos a obtener pues no va a ser la real, ¿no? Entonces se entiende de que esto es, perdón, perdón, ay Dios, se entiende de que esto tiene como fundamento la calidad de la proteína, es decir, la cantidad de proteína en la formulación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo determino? ¿Ya? En función a la tabla de composición química de alimentos, yo voy a hacer el cálculo de la cantidad de proteína, ¿sí? En 100 gramos para este alimento. Para cada uno de los alimentos que yo tengo aquí como parte de mi formulación, yo voy a hacer el cálculo de la proteína. Si para 100 gramos de quinoa es 18, estoy poniendo un ejemplo, digamos así, grosero, ¿no? Si para 100 gramos de quinoa es 18 gramos de proteína, para 40 gramos, ¿cuánto será? La mayor cantidad, lo que les estoy indicando, la mayor cantidad de operaciones matemáticas que se realizan para todo este procedimiento es regla de 3 simple. ¿Ya? Todo es regla de 3 simple. Esa es la matemática más sencilla que vamos a utilizar nosotros en la asignatura. Entonces, ese es el procedimiento. De allí resultan estos datos. ¿Sí? La cantidad de proteína. Para convertir la proteína en nitrógeno, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, participaciones. Licenciada, se divide con el factor de conversión a proteínas. eh, si no me equivoco, es 6,18. Pues lo estoy recordando mal, pero hay una división, licenciada. Muy bien, muy bien. En efecto, hay una división con el factor general de conversión de proteína a nitrógeno que es 6,25. Es un dato estandarizado para todos. ¿Sí? Tomen nota, 6,25. Ese es el criterio general que maneja la tabla de composición química de alimentos. Estoy hablando de un dato general que se adapta a todos. ¿Por qué? Puede que haya un factor de conversión para las lentejas, puede que haya un factor de conversión específicamente para el frijol, etcétera. Pero puede que en nuestra formulación alguno de estos alimentos no tenga un factor de conversión en la tabla. Entonces, para uniformizar datos, en este caso datos numéricos, llamémosle así, ¿no? Voy a utilizar ese factor general de conversión de 6,25. Para convertir proteína a nitrógeno, divido entonces 6,8 entre 6,25. 5,3 entre 6,25, 9,8 entre 6,25. Y voy a obtener allí entonces el resultado de qué cosa? De nitrógeno. ¿Sí, ¿cierto? Están entendiendo porque ya lo han hecho, me parece muy bien. ¿Ya? Entonces, a partir de estos datos, ¿no?
voy a hacer el cálculo, básicamente de los datos de nitrógeno, voy a hacer el cálculo para cada uno de estos aminoácidos. En esta mi formulación, ¿sí? En esta mi formulación voy a contemplar la determinación de esos aminoácidos esenciales, pues, con las que debe de contar nuestra propuesta, en este caso, nutritiva, o nuestra dieta, si se diera el caso, ¿no es cierto? Entonces, voy a determinar lisina, voy a determinar metionina más cistina, treonina y triptófano, porque son, digamos así, dentro del grupo de los 10 aminoácidos esenciales, son los más importantes, los más destacados en una propuesta alimenticia. Entonces, a partir de esta cantidad, yo voy a hacer el cálculo de la lisina. Voy a recurrir al cuadro 22 de ese texto de Sonia Olivares, ¿sí? En el cuadro 22, yo voy a encontrar el valor de estos aminoácidos para este producto alimenticio. Lo mismo sucede, si es encontrado para la soya, lo mismo sucede para la quinoa, lo mismo va a suceder para las habas. Y así, para varios alimentos, va a existir una diversidad de alimentos en esta lista extensa del cuadro 22. Entonces, si este es un ejemplo, que son alimentos que están en ese referente que les estoy indicando, pues también puedo encontrar allí, ¿qué cosa? Puede darse el caso de que yo no encuentre un alimento. Por ejemplo, no encontramos la cañigua, ¿no? Por ejemplo, a veces no encontramos el tarwi. Es una pseudoleguminosa también, ¿no es cierto? Como en el caso de las habas. Entonces, yo tendría que buscar un equivalente. A eso va mi aclaración del tema de esta lista extensa, de este cuadro 22, donde existen algunos alimentos nada más y otros no están. Entonces, si no hay cañigua, yo voy a tomar como referente un primo hermano de esta, que puede ser el pseudo cereal de la quinoa. Lo propio haré para el caso del tarwi, ¿no es cierto? Probablemente pueda tomarlo como referente, el dato pueda tomar como referente al de la soya, o dependiendo del criterio que yo identifique en la tabla de composición química. Si la cantidad de proteína se acerca al de la soya, entonces yo voy a tomar como equivalente para aminoácidos la soya, ¿no? La soya respecto al tarwi o para el tarwi. En el caso de que si las proteínas de las habas tienen el equivalente a las proteínas del tarwi, entonces voy a tomar como referente de aminoácidos las habas en lugar del tarwi, ¿correcto? Pero mi formulación no cambia. Tendría que estar compuesta en cualquiera de estos, tendría que estar compuesta de cañigua, tendría que estar compuesta de tarwi, en fin, cualquier otro producto alimenticio que se vaya a investigar su potencialidad proteica. ¿De acuerdo? Entonces, esto me sirve, este procedimiento de cómputo aminocídico, a mí me sirve para evidenciar si en efecto es proteico, ¿no? Porque el fundamento de la proteína se basa en la calidad de aminoácidos que vaya a tener o en la cantidad de aminoácidos que vaya a tener. Entonces, para el caso, volvemos a nuestro tema, para el caso de la identificación de la lisina, metionina, treonina y triptófano, busco en el cuadro 22, ¿sí? Esa información de la lisina, ¿no? En este caso, es 395 para la lisina. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es multiplicar por este valor de nitrógeno, ¿cierto? Y hago para cada uno, hago la misma operación. Encuentro el dato de valor para la soya, en el caso de metionina y cistina, ¿sí? Que es de 197 y lo multiplico por 0,9 y me sale este resultado. ¿Se está entendiendo o no, chicos? Estamos refrescando un poquito conocimientos. Sí, licenciada. Sí se Listo. entiende, licenciada. Muy bien. Todos los datos que yo encuentro en el cuadro 22, gracias. En el cuadro 22,
ese dato lo voy a multiplicar por esta cantidad de nitrógeno. Voy a pasar a la quino, datos de lisina, metionina, etcétera, que yo encuentre en el cuadro 22, ¿no? Lo voy a multiplicar por la cantidad de nitrógeno calculado. Y así sucesivamente voy a hacer también con el siguiente alimento. Lo propio sucede con el cuadro anterior, ¿no? Una vez que yo tenga estas cantidades, ya es mucho más sencillo hacer la suma total. Entonces, haré mi suma total para la cantidad de la formulación que tiene que tener, vuelvo a repetir, el 100%, ¿no? Tiene que estar constituida de los alimentos a investigar. Yo pudiera agregar en el resto entre un 3 y 5%, que es la cantidad mínima, para no alterar el producto tecnológico si fuese producto de pastelería. Si fuese un extruido, no hay problema. Yo puedo manejar con estos 3 alimentos, yo puedo obtener un extruido, un alimento balanceado, ¿no? Entonces, tengo mi cantidad real de proteínas, mi cantidad real de nitrógeno y mi cantidad real, si no agregara nada, por supuesto, mi cantidad real de aminoácidos. Entonces, ¿cómo es que enseguida empiezo a trabajar estos datos? Teniendo el total, ¿sí? Teniendo el total, solamente me voy a referir a trabajar los aminoácidos por gramo de nitrógeno. Y voy a trabajar cada uno de estos datos. Tengo que tomar en consideración la totalidad de cada uno de los aminoácidos. En este caso, vamos a tomar primero a la lisina. La lisina tiene, esta formulación tiene en total de lisina de 2012.4 miligramos. ¿Ya? Me olvidé de poner aquí la unidad de medida. Es importante que manejemos unidades de medida. ¿De acuerdo? Los aminoácidos son proporcionados en miligramos. Entonces, la lisina, en total de lisina, esta formulación tiene 2012.4 miligramos de lisina y así sucesivamente cada uno de los aminoácidos. Llámese metionina, masistina, treonina y triptófano, ¿correcto? Ya tenemos el total sumado aquí. Entonces, nuestra siguiente operación para hacer el cálculo de aminoácido por gramo de nitrógeno es la siguiente. Tomo este total, ¿sí? Tomo este total y lo divido por el total de nitrógeno. ¿Estamos? 2012.4 entre 3.2 y me sale 628.9. 445.6, que es el total de metionina masistina para mi formulación, entre 3.2, que es el total de nitrógeno. Y así voy a trabajar también treonina. 533.8 entre 3.2. Triptófano, 251.1 entre 3.2. Ese es el resultado, ¿no? Para el aminoácido por gramo de nitrógeno en nuestro cuadro. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Ahora sí, vamos a obtener nada más de de este libro de Sonia Olivares, ¿no? Del formulario 5.1, específicamente para los preescolares, vamos a obtener este aminoácido de retención para la edad. ¿Por qué preescolares, dirán ustedes? Porque allí también hay ¿cómo le digo? Hay la aclaración de que no se hace adecuación proteica para menores de 1 año, ¿ya? Pero a partir de eso ya empieza a clasificar por grupo etario la cantidad de aminoácidos que necesita un individuo en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía para preescolares? Porque cuando se hacen trabajos con animales de experimentación, se utilizan animalitos de experimentación con un proceso de extrapolación de la edad, es decir, un proceso de equivalencia de la edad. Hay muchas
digamos así, muchas posiciones respecto a la equivalencia de la edad del animal con un ser humano, ¿no? Entonces, la experiencia académica a nosotros nos ha permitido seleccionar esas teorías, esas posiciones nacidas de médicos veterinarios que son los especialistas en el tema de manejo de animales. Entonces, una de las que ya las he encontrado, inclusive en artículos de investigación que hacen procesos diversos de extrapolación de edad, el más acertado, el más cercano al ser humano es el siguiente, de que si un animal de experimentación, estoy hablando de ratas Wistar específicamente, tiene un mes de edad, ¿no? Ojo, estoy hablando de edad cronológica. Tiene en edad biológica, el equivalente al ser humano, tiene 7 años. ¿Ya? Entonces, si un animalito tiene un mes, para una persona, para un niño, debiera de ser, bueno, que esa es la edad límite para un preescolar, ¿no? Límite máximo, digamos así, 7 años. Entonces, los trabajos de tipo experimental que se hagan en animalitos, dándoles estos extruidos, este alimento balanceado, tuviera que cumplir las funciones principales que dijimos al inicio, que es la ganancia de peso, que es la identificación de nitrógeno en el organismo. Ese es el fundamento en los experimentales in vivo. Entonces, esa equivalencia de un mes del animal respecto a 7 años en el ser humano, se utiliza como referente para esta característica, retención por edad. Por eso es que estamos utilizando para preescolares. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, lo vamos a ver más adelante, si de pronto yo, como le estamos dando otro giro a la asignatura, de pronto yo puedo olvidarme. Yo voy a pedir que cualquiera de ustedes pudiera recordarme el hecho de presentarles la curva de ganancia ponderal de los animales de experimentación. En este caso, ratitas Wistar. Para que veamos allí de que si durante el primer mes de vida en este animalito es el equivalente a 7 años en un ser humano, el segundo mes sería a 14, ¿verdad? Y el tercer mes sería ¿a cuánto? 21. 21 años, decía. Excelente, 21, ¿no? Es así que esta curva de ganancia ponderal, ¿no? Que me estoy refiriendo a ganancia de peso específicamente, que es el principio de medición que tiene la calidad proteica, concuerda con el proceso de desarrollo completo en un ser humano. A los 21 años no terminamos de desarrollarnos completamente. Sí, pues, ¿no es cierto? Eso ya está comprobado. Entonces, esa equivalencia, ese proceso de homologación, este proceso de comparación del animal con el ser humano nace o tiene raíz a partir de ese criterio, ¿no? De equivalencia de edad. Se supone de que el animalito en estos primeros 7 años, equivalente, ¿no? A extrapolación con la vida del ser humano, ya está cumpliendo su etapa de preescolar, ¿sí? Y luego pasa a ser ya la etapa de escolar adolescente y luego pasa a ser de joven a adulto, ¿no? Es un avance, digamos, bastante rápido. Mientras el animalito en 3 meses ya tiene 21 años, bueno, pues nosotros anualmente cumplimos años y durante largos 21 años terminamos de tener un total crecimiento y desarrollo. Entonces, por esa razón y por las que vamos a ver más adelante todavía en este mismo capítulo, vamos a ver de que esos procesos de extrapolación se dan de esa manera y cómo es que nosotros vamos a hacerlo, traducir teóricamente, cómo es que nosotros lo vamos a manejar para hacer un proceso de experimentación cuando ustedes tengan la posibilidad de poder hacer estos trabajos de investigación en vivo, ¿ya? Entonces, en ese entender, es que se considera en esta parte de aminoácido de retención para la edad, este grupo etario, ¿sí? De los preescolares, no lo coloqué acá, ya me olvidé.
pero tengamos en cuenta de que es para los preescolares. Entonces, los preescolares necesitan, en realidad esta es la necesidad de aminoácidos. Necesitan 363 miligramos de lisina, necesitan 156 miligramos de metionina más cistina, necesitan 213 miligramos de treonina y necesitan 69 miligramos de triptófano. Esto solamente lo saco del formulario 5A de este texto de Sonia Olivares. Entonces, una vez que ya tengo yo estos datos traducidos aquí, lo que voy a hacer es el cálculo del cómputo aminosídico. Entonces, ¿cómo procedo? Fácil. Hago la división de este aminoácido por gramo de nitrógeno entre la necesidad del aminoácido, ¿sí? Y este es el resultado. Lo propio hago para metionina. El aminoácido por gramo de nitrógeno 139.3 entre la necesidad que es 156 y me sale el resultado del cómputo aminosídico. Y así voy trabajando para treonina y voy trabajando para triptófano. Y me encuentro con los siguientes datos. El cómputo aminosídico para mi formulación, ¿no? Altamente proteica, en la cual estoy identificando lisina, para lisina es ideal o es bueno o es muy bueno. Miren el rango de calificación. Dice ideal. De 1 o mayor a 1 se dice de que es bueno. Hay solo 2 criterios para calificar el cómputo aminosídico. Entonces, en este caso diría yo, ¿no? Es bueno. En el caso de metionina y cistina, que es 0.9, ¿qué índice de calificación le daría? Deficiente, licenciado. Exactamente. Deficiente. No hay aquí que los números es cercano a la unidad y voy a considerar el criterio de que es 1 y por lo tanto voy a decir que es bueno. No. La matemática en este caso no funciona así. ¿Ya? No funciona así. Deficiente. Simplemente yo voy a decir acá, no llegó a 1, Deficiente, es por licenciada. debajo de 1, entonces por lo tanto es deficiente. Lo mismo sucede para el caso de la treonina. ¿Sí? Es deficiente. Sin embargo, en triptófano es bueno. Entonces voy a concluir en que la formulación alimenticia esta, ¿no? Es deficiente, ya, está bien, puede ser bueno, pero eso no es lo que interesa interpretar porque está bien, sino lo que interesa interpretar para hacer un proceso de, llamemos así, adecuación, ¿no? Porque ese es el trabajo nuestro para hacer un proceso de adecuación en esta dieta, en esta formulación, yo tendría que fijarme en los datos que están deficientes. ¿Y dónde está deficiente? Está deficiente en metionina y cistina, está deficiente en treonina. Entonces, ¿qué hago? Hago Bueno. pues mi proceso de complementación aminosídica. ¿Qué significa eso? Significa de que yo voy a buscar alimentos, ¿no? Ya no que sean ricos en lisina ni triptófano, sino que sean, que tengan una cantidad que complete mi cómputo aminosídico. ¿De qué? De metionina, cistina y de treonina. Entonces, ¿cómo hago ese balance? ¿Quién me garantiza el hecho de aumentar mi cantidad de estos 3 aminoácidos? Allí va el tema, pues. Puedo incluir un alimento, en pequeñísima cantidad puedo incluir un alimento de origen animal. ¿No? Entonces, mi formulación a partir de esa inclusión, porque se llama complementación, por algo se llama complementación aminosídica, ¿verdad? ¿No? Yo mejoro mi formulación y hago de que esta formulación sea potencialmente proteica. Y a partir de eso yo garantice su buena absorción, por ende, una muy buena biodisponibilidad, es decir, muy buena utilización de la proteína en el organismo de este ser vivo. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? Esto es todo lo que se tiene que trabajar en la parte de cómputo aminosídico. Lo mismo hemos encontrado acá, ¿no? Calculamos cantidad de proteína, calculamos cantidad de nitrógeno, ¿sí?
Tomamos como referencia los datos de lisina, ¿no? Tomamos como referencia, aquí están cantidades y aquí están datos, ¿sí? De metionina más cistina, de treonina y de triptófano, y finalmente calculamos las cantidades finales de cada uno de los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, tomen como referencia esto, ¿de acuerdo? Este está un poco más sencillo. Dime. ¿6.8 entre 6.25? Sí, Ya, licenciada. ya. Bueno, ¿cuánto te sale acá? Acá te sale 0.8. En el nitrógeno. 1.0. Acá, a ver, en el primero, para la soya. 1.8, si no, porque y los siguientes, Los siguientes sí están bien, licenciada. Ese era el único nada que... más, el primero de la soya. Sí. Bueno, en todo caso, entonces ha habido seguramente alguna equivocación por la premura del cálculo. Pero bueno, considérenlo, 1 punto, listo. Entonces, 1.8, 1.08, lo que corresponda, colóquenle acá, ¿ya? Lo importante es que ustedes conozcan el procedimiento, o bueno, recuerden el procedimiento que tenemos que hacer para el cálculo de nitrógeno, ¿sí? Listo, estamos entonces, ¿sí? Licenciada, disculpe, para hallar en relación para la edad, ¿cómo se llama? ¿Podría repetirlo, por favor? Esto de acá, el de retención para la edad, Sí, ya, eso no se halla. Eso simplemente he indicado que se saca del libro de Sonia Olivares del formulario 5, 5A, ¿sí? ya, gracias. Este dato no se calcula, solo se transfiere para cuestiones de cálculo, para el grupo etario, ¿ya? Y aquí yo me había detenido bastante porque existen allí, ustedes en este formulario, van a encontrar también para adolescentes, van a encontrar también para adultos valores, ¿no? Entonces, aquí también me faltó colocar que específicamente los datos que vamos a obtener son para preescolares, ¿sí? Aquí a ustedes, sus compañeros han hecho una observación de cálculo que podrían tomarla en cuenta, pero además también tomen en cuenta de que el grupo de edad es para preescolares. ¿Está bien? Esto Sí, licenciada. finalmente, esto finalmente nos sirve para hacer el cálculo del cómputo aminocídico. ¿Por qué? Porque en función a este dato de aminoácido por gramo de nitrógeno, voy a hacer la división correspondiente y voy a obtener finalmente el cómputo aminocídico. ¿Sí? Todos estos datos se sacan por el grupo etario que nosotros Sí, vayamos a doctora, seleccionar. pero En este, disculpe, eso dime, solo... dime. Sí, dime. Hola. Dime, ¿cuál es la duda? Hola. Caracho. ¿Qué pasó? Doctora, disculpe, creo que está fallando un poco lo que es la conexión, porque hay ratos que nos bota del aula y tenemos que volver a entrar.
Yo no le escuché esa parte de, Doctora, disculpe, por ejemplo, solo se está utilizando ya. lo que es en escolar, ¿verdad? Si en caso que quiero cambiar a otro grupo de edad, va a salir los resultados muy diferentes y va a variar. A ver, una por una, no me No, he solo es que concentrado. estaba diciendo que si cambiamos a otro grupo de edad, entonces los resultados todos van a variar. ¿Me escucha? Por supuesto que van a variar. Sí, ¿Me te está escucho, escuchando? por Creo que supuesto no que me van a variar. escucho. Por supuesto que van a variar, porque son otros datos. Según el grupo etario, son otros datos que se toman en esta aminoácido de retención. Por eso dice aminoácido de retención para la edad. Hola. Aló, joven Cristian, estoy en clases. Estoy en clases. Sí. Nos comunicamos, por favor, después. Gracias. Hasta luego. ¿Me están escuchando? Sí, licenciada. Sí, Ya. licenciada. ¿Cuál era? A ver, la pregunta era de que si toman otro grupo etario, por supuesto que los valores van a ser diferentes. No se olviden, he aclarado ampliamente de que el aminoácido de retención para la edad, para este caso, ¿no? Resulta siendo los preescolares, ¿ya? Los preescolares. He indicado de que existen para otros grupos etarios y exceptúa a los niños menores de 1 año. ¿Por qué estamos haciendo esta equivalencia? También lo he indicado. ¿Por qué? Porque en el caso de esta formulación, ¿sí? Voy a completar con la idea. Esta formulación está propuesta para hacer ¿qué cosa? A ver, ¿me están viendo? Creo que no estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo el cómputo? A mí no me... Ah, ya. Pensé que no estaba apareciendo. Ya. Les decía de que se hace con ese grupo etario, porque esta formulación está propuesta para hacer un producto final llamado extruido. ¿Qué es el extruido? El extruido es el alimento, en este caso, ¿no? El alimento balanceado que se les da a los animalitos. Las galletitas que se les compra para los animalitos, para los perritos, para los gatitos. Ese, por ejemplo, es un extruido. Este tiene esa finalidad. Por lo tanto, como nosotros estamos haciendo esta propuesta para darle a las ratitas, bueno, estoy hablando figurativamente, chicos, porque este es parte de los contenidos de la asignatura cuando se trabajan con animales sin vivo. Pero no tienen que dejar de conocer, porque ese es el área que nos corresponde a nosotros trabajar. Desde aquí tenemos que trabajar, desde la formulación. No es que de pronto yo me voy a inventar qué alimentos le voy a dar y le doy al animalito y se acabó. No. Esto nace a partir de eso. A ver, déjenme buscar, ¿ya? Voy a buscar esto para que ustedes... ¿dónde está? Acá está. Me dicen si están... ¿Estamos viendo? ¿Qué es lo que ven en la pantalla? Licenciada, estamos Chicos, viendo otra diapositiva sobre la obtención de ¿sí? harinas instantáneas en base a extruidos de cañagua. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces estamos en el archivo correcto. Les voy a explicar para que ustedes tengan idea de qué cosa les estoy hablando. ¿Están viendo? Este, por ejemplo, es un extruido. Extruido para aves es el vitaovo, ¿no es cierto?
Es un alimento, como las galletas para los perritos o los gatitos, son alimentos con una consistencia, con una textura, con una característica bastante particular. Estos son los extruidos para los roedores. ¿Están viendo? Son estilo chisitos, ¿no? Este es un extrusor. Un extrusor, este es a través de la molienda, a través de este tornillo que estoy señalando con mi cursor, empieza a botar este producto que se llama extruido para dar puede ser. En este caso son chisitos de cañigua, que pudiera dárseles a los animalitos para experimentar. O pudieran ser un poco más consistentes, dependiendo de la formulación, podrían ser más consistentes tipo Vita Ovo, tipo galletas de animales, o para roedores también, ¿no? Entonces, ese es un extruido, ¿ya? Para que tengan idea que toda la formulación que se hace es para obtener este producto final para la investigación. Lo que quiero es que ustedes vean este diseño. ¿Estamos en el diseño? Este es un diseño experimental desde el enfoque de la ingeniería de los alimentos y nosotros tenemos que ver con el tema de alimentos, ¿sí? Entonces, en este trabajo de investigación se ha utilizado también una formulación, miren ustedes, harina de cañigua, harina de trigo y azúcar. ¿Qué es lo que yo retiraría de esta formulación, chicos? Si hablo de calidad proteica. El azúcar. Exacto, el azúcar, ¿no es cierto? Porque el azúcar no es fuente proteica. Entonces, consideraría nada más estos dos productos alimenticios. ¿De acuerdo? Entonces, miren, a través de esa formulación del cómputo aminocídico que hemos explicado, surge una serie de formulaciones diversas con porcentajes diferentes de estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se le ha llamado no formulación, sino tratamiento, que puede llamárseles también tratamiento en la investigación experimental. El tratamiento 1, miren las siglas, dice cañigua, dice trigo. Estaba constituido de 100% de cañigua. El tratamiento 2, o sea, la formulación 2 estaba constituido de 70% de cañigua, 30% de trigo. La formulación 3 o tratamiento 3 constituido de 50% de cañigua y 50% de trigo. Estas otras formulaciones ya contienen, ¿no?, azúcar. ¿Por qué? Porque el objetivo de este trabajo en el ámbito de la ingeniería, pues no tenía en ese momento la consideración de hacer pruebas biológicas, sino más bien manejar, digamos así, una calidad íntegra de este producto llamado expandido, llamado extruido. Entonces aquí empiezan a hacer en estas tres siguientes formulaciones o tratamientos una combinación, ¿no? Harina de cañigua con azúcar, cañigua, trigo, azúcar, cañigua, trigo, azúcar, en diferentes proporciones, miren ustedes, o en diferentes porcentajes, ¿sí? Todos estos 6 tratamientos, todas estas 6 formulaciones fueron sometidas a un mezclado, obviamente independientemente cada una, ¿no? Cada una de estas fueron mezcladas y fueron sometidas a un proceso de extrusión-cocción. En el tema de ingeniería de los alimentos, ¿sí?, se maneja varios aspectos importantes dentro de un mismo proceso tecnológico. Por ejemplo, aquí era importante manejar la temperatura, era importante además manejar la humedad. ¿Por qué no contemplan humedad aquí? ¿Por qué? Porque ha sido manejada a través de una humedad estándar propia de cada uno de los alimentos que constituyen las diversas formulaciones. Sin embargo, la temperatura ha sido modificada porque hay una temperatura muchísimo más alta, ya estandarizada para este proceso de extrusión-cocción.
¿no? Estamos adelantando un poquito conocimientos de tecnología, ¿sí? Entonces, por esa razón, la temperatura ha sido consignada como algo importante en este proceso, ¿no? Sin embargo, ya en esta primera etapa, como habrán visto ustedes lo que les he enseñado, ya empezaron a salió un primer producto. Ese primer producto se llama, para este caso, extruido, ¿no? Llamemos comercialmente chisito, ¿ya? Si quieren ustedes esa terminología. Entonces, aquí ya al tener el primer producto se hizo una primera medición. El índice de expansión, ¿sí? Porque ingresa en forma de harina, en forma de grano semitriturado y sale un producto final conocido como chisito, ¿sí? Le hago la medición del índice de expansión, le hago la medición del grado de gelatinización, se mide la viscosidad, se mide el análisis proximal, que en realidad es la composición química, con algunos componentes menos que una composición química, ¿no? Y se hace el análisis microbiológico. Miren, ya se está midiendo la inocuidad, llamemos así, inocuidad de un primer producto alimenticio. Eso es lo que se hace en industria alimentaria. Entonces, la idea de este diseño experimental no era pues quedarse en el extruido, sino era obtener harinas instantáneas que tengan características particulares. Sabemos todos de que el cañiguaco, al ser utilizado, por ejemplo, ¿no? En el desayuno lo diluimos con nuestra leche o simplemente con un poco de agua tibia, vemos de que al transcurrir el tiempo, se sedimenta, ¿no es cierto? Entonces, la idea de este trabajo de investigación con enfoque de ingeniería de alimentos era de que no se suceda ese proceso de sedimentación, porque esa es una de las grandes desventajas que tiene la cañigua, ¿no? Por su alta cantidad de proteínas, entonces tiene también alto peso molecular, y al tener alto peso molecular, los procesos de sedimentación son bastante críticos, digamos así, ¿no? Son bastante rápidos, y eso hace de que el consumidor, por ejemplo, no lo prefiera, ¿no? Entonces, ese enfoque, esas características de identificación de los productos alimenticios, pues es nuestra labor. Somos nutricionistas y tenemos que ver con el tema de alimentos. Entonces, estamos realmente muy involucrados con el trabajo que se hace en ingeniería de alimentos también. Entonces, volvemos al tema del trabajo de investigación, como el sentido era justamente ver, evitar, digamos, ese problema usual que tiene la cañigua de sedimentación. Se hicieron pues estas propuestas también de formulaciones. Quizás solamente la cañigua tiene ese problema por la alta cantidad de proteína, entonces se complementa con otro producto similar, parecido, ¿no? O alimento, si quieren ustedes. Entonces, miren, después de obtener el chisito, se sometió a la molienda cada uno de los tratamientos de manera independiente, ¿ya? Entonces, a partir de ese proceso de molienda, ya se obtuvo harina 1 del tratamiento 1, harina 2 del tratamiento 2, harina 3 del 3, harina 4, 5, 6, respectivamente a cada uno de los tratamientos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, todos siguen teniendo su formulación, toditas son harinas. A estas harinas, que ya fue el segundo producto alimenticio, se le hizo una segunda medición. A las harinas se le ha determinado la densidad energética para saber cuánto de aporte de calorías tiene. También el índice de solubilidad de agua, que está muy ligado al tema de viscosidad, ¿no? Y que está muy ligado también al tema muy ligado al tema de sedimentación. ¿Sí? Miren todo lo que involucra el tema de nutrición. Nutrición no es solamente evaluación nutricional, actividad física. Si yo voy a estudiar la parte estructural del alimento, puedo pues muchas características puedo considerar. ¿Mm? Entonces,
Ese es el trabajo también que podemos hacer nosotros. Mire, estoy empezando a evaluar un alimento, ¿ah? Que lo estoy proponiendo en el cómputo aminocídico y que después lo voy a aplicar en un estudio del tipo experimental en vivo. Miren todo lo que se evalúa en realidad. No es hacer la formulación, sacarle una composición química y quedarnos ahí nada más. No es solamente eso, ¿ya? Entonces tenemos que ampliar también nuestros horizontes respecto al estudio de esos componentes nutritivos, de esas características que pudieran tener los diferentes alimentos o la misma formulación, ¿no? Miren lo que se estudió también aquí, absorción de agua. ¿Mm? Se hizo nuevamente el análisis proximal, se hizo ya el análisis aminocídico. En este caso ya no hubo, pues, lo que estamos haciendo es un trabajo de los años 60, ¿sí? Voy a reconocer de que es un trabajo bastante retrasado lo que todavía estamos haciendo nosotros en la parte académica. Hoy en día se utilizan equipos para la determinación de los alimentos y hay equipos completos que me hacen el análisis químico completo de un alimento, ¿no? Entonces, lo mismo sucede para la determinación de aminoácidos. Yo me evitaría todo el trabajo manual de hacer el cómputo aminocídico y simplemente con un aminograma identifico todos los aminoácidos, sí que será a través del equipo de HPLC, yo identifico, ¿no? O podría ser por cromatografía también, si quisieran ustedes avanzar en esa técnica, pudiera ser por cualquiera de las dos. Determinan ustedes no solo los aminoácidos esenciales como nuestra tablita, determinan ustedes todos los aminoácidos presentes en el alimento, en este caso, presentes en la formulación, ¿sí? Y me salen los 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, me sale en un histograma que tendría que interpretar. Miren, se estudió digestibilidad. Se hizo análisis microbiológico y finalmente análisis organoléptico. ¿Para qué cosa? Para validar el hecho de que pudiera salir ya sea este extruido chisito o ya sea esta harina instantánea. Pudiera salir para consumo humano. Pero sabemos, ¿no? Por procedimiento clínico, de que primero, así como los fármacos, los alimentos también deberían someterse a ese procedimiento. Primero estudio en animales, ¿sí? Luego en un grupo pequeño de individuos, para luego ir a la población en general. Miren, yo le puedo dar el enfoque a este trabajo, ¿sí? Yo le puedo dar la secuencia a este diseño experimental, porque eso es lo que dice acá, miren, diseño experimental, pero para el área de ingenierías de alimentos. Entonces, voy a regresar a esto. Con todo lo que les he explicado, ¿sí? De esos tratamientos, pues surge el hecho de poder trabajarlo esto para que ustedes conozcan cuál es el procedimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un análisis de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? A través de un aminograma. Identifico los aminoácidos. Pero ¿qué debiera de hacerse? No es solamente, pues, identificar los aminoácidos, sino es comparar. ¿Con qué? Con lo que dice la FAO, con un patrón de referencia, ¿no? Y ese patrón de referencia, pues, va siempre asociado a lo que ustedes tienen duda, ¿no? El aminoácido de retención para el grupo etario. ¿A qué grupo etario estaría dirigido esos chisitos, esa harina instantánea que ya tiene incluso una evaluación sensorial? ¿A quién iría dirigido los chisitos? Chicos. Preescolar, doctora. Preescolar, doctora. ¿Perdón? Perdón, no te estoy entendiendo, por favor. A preescolares, dijo. A preescolares, exacto. Esperaba escuchar una respuesta de niños. Bueno, está bien, sí, muy bien. Entonces, va dirigido a ciertos grupos etarios. Sin embargo, las harinas instantáneas podría ir dirigida a los adultos, ¿no es cierto? Es más, a un grupo de adultos con cierta patología. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, esa
esa es la característica con la que se tiene que considerar, pues, esta formulación anterior, ¿ya? Esta formulación anterior respecto a lo que nosotros estamos ahora trabajando, ¿no? En cómputo aminocídico, ¿ya? Es parte, digamos, de la actividad académica que ustedes tengan que conocer este procedimiento, porque es usual, es convencional, para que ustedes sepan cómo es que, ¿no? Cómo es que esta formulación se puede traducir en todo esto desde el ámbito de la ingeniería. O sea, no es así tan sencillo, ¿ah? No es que tampoco sea difícil, por supuesto, no es que sea difícil esto, sino que eso es lo que tenemos que hacer, esa es la secuencia. Tengo alimentos, ¿no? Propongo alimentos en diversas cantidades y todo este procedimiento tengo que seguir. Una vez que siga todo este procedimiento, entonces me voy, ¿no? A hacer un estudio un poco, digamos así, más detallado, más teórico, para conocer el procedimiento de cómo es que hago yo mi cómputo aminocídico para mi formulación, ¿sí? Entonces, es a partir de esta propuesta que empieza a aplicarse las otras pruebas biológicas, porque como consecuencia de eso se da la aplicación de estas otras pruebas biológicas. Por ejemplo, a ver, para darles un pequeño espacio, ya es las 9, yo también estoy un poco agotada por el frío y por el horario que nos toca, pero sin embargo, mientras ustedes van tomando de pronto algo caliente, van buscando la información de esos cuadros para hacer rápidamente un cómputo aminocídico, ¿ya? Porque luego todo esto es complementario a eso. La digestibilidad verdadera, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Se calcula en función a un recordatorio de 24 horas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chicos lo conocen? Chicos, Sí, licenciada. ¿qué habla, qué maneja la digestibilidad verdadera de una dieta, por ejemplo? A ver, La cantidad de alimentos que son absorbidos, o son, claro, ¿no? Absorbidos. mm, son biodisponibles, ¿sí? Ese es el término que vamos a utilizar, ¿ya? Sí, vía disponible. Muy bien, son biodisponibles, ¿ya? ¿Pero de dónde? Esa es tarea a ver, ¿para dónde nos vamos a proponer? Estamos quinta, sexta semana, para la séptima. ¿Ya? Me haces acordar, Samuel, me hacen acordar, chicos. No último momento, Samuel, por favor, tú me haces acordar de la mañana para la hora siguiente que ya nos toca, no. Con anterioridad me haces recordar, por favor. A Ok, ver, ya, gracias. A ver, la digestibilidad es consecuencia del cómputo aminocídico, ¿sí? Tienen que recordar, ¿ah? Esta es una digestibilidad calculada para los animales de laboratorio. Lo que ustedes conocen en digestibilidad verdadera para ensayos clínicos, o sea, para seres humanos, tiene más la característica de aplicar primero un recordatorio de 24 horas, ¿ya? Y a partir de ese recordatorio de 24 horas, ustedes seleccionan los alimentos altamente proteicos. Una vez que seleccionan sus alimentos altamente proteicos, entonces yo les voy a ver que quizás de pronto me dan, mientras ustedes van haciendo el cómputo aminocídico, yo rapidito lo hago este cuadro. Mientras selecciona los alimentos altamente proteicos, se hace el cálculo de las proteínas y se hace el cálculo finalmente de la digestibilidad con datos también, ¿no? Con datos también que tenemos en este texto de Sonia Olivares. Es súper sencillo el cálculo de digestibilidad para los ensayos clínicos. En este caso, para los animalitos, la digestibilidad verdadera es a partir de la siguiente,